Sí, mira, ya Sí, estoy aquí grabando. A ver si tú puedes grabar también. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario de marxismos. Ya habíamos tenido algún viaje a Marx, el pensamiento de Marx, desde sus primeros escritos juveniles, eh, su crítica a Hegel, su influencia que recibe de Feuerbach para pasar a lo que Marx va a decir la crítica terrenal, que va a empezar con la crítica al Estado, ¿no? Luego la crítica a la economía, luego esta amistad eh, y colaboración teórica que tiene con Federico Engels, donde empiezan a elaborar libros juntos, La Sagrada Familia, la ideología alemana, pero ellos están ya con la idea de que tienen que pasar a la acción, a la praxis, ¿no? Entonces están carteándose con varios grupos socialistas, comunistas de la época, tiene su polémica con Proudhon y Marx, es decir, una crítica demoledora a una obra de él, filosofía miseria, de la pobreza. Marx invierte el título y escribe Miseria de la filosofía, ¿no? Una feroz crítica a Proudhon. Eh, y luego se acercan a la Liga de los Justos, Marx y Engels, y los van convenciendo de su concepción más rigurosa, más racional, dicen científica, del socialismo, del comunismo, y elaboran, principalmente Marx, el manifiesto del Partido Comunista, que se vuelve el documento de la Liga de los Comunistas, con la cual participan en la Revolución de 1848, ¿no? No dejen pasar ya mi presentación, que es como mi acordeón. Entonces, a ver si ahorita ya se empieza a ver. Entonces, ahora vamos a seguir un poco con eh, la elaboración de la crítica de la economía política que va a ser Marx. Pero esto se está deteniendo. Todavía no la ven ni nada, ¿verdad? Se supone que está cargando. Eh, a ver no, ahorita que se puede ver si aquí también están en el debate sobre Marx, ¿no? Hay dialéctica en Marx, eh, por ejemplo, y yo digo, sí, sí, hay dialéctica, por supuesto, hay una dialéctica y que le debe a Hegel, pero no es una dialéctica de la naturaleza, ¿no? Es una dialéctica histórica y social. Y es una dialéctica, bueno, ahorita hablamos sobre la dialéctica, cómo es esa dialéctica, ¿no? Eh, el otro gran cuestionamiento que se hace sobre Marx es el problema de la enajenación, ¿no? Hay quien interpreta que la concepción de la enajenación fue una especie de error juvenil, influencia feuerbachiana, hegeliana, que Marx se desprende posteriormente, ¿no? Eh, lo cual, si uno lee a Marx, pues va a descubrir que no, que el concepto de enajenación recorre todo el pensamiento de Marx, ¿no? Pero además, y esta es tal vez lo que habría que subrayar en mi interpretación de Marx, es que el concepto de enajenación va junto con el concepto de dialéctica, ¿no? La dialéctica misma, como la piensa Marx, es una dialéctica de la enajenación. Lo propio, lo propio, lo creado, sí, afirmación que se vuelve ajena, que se enajena. Y en ese sentido, la tesis, la afirmación se vuelve negación, antítesis, y se plantea la necesidad, pero no por la conciencia, sino por la praxis revolucionaria de eh, hacer una síntesis superior, que es justamente el logro de la praxis revolucionaria, ¿no?
Entonces, esto lo checamos en su concepción del Estado, en sus primeras obras juveniles de 1843, su crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Ahí hay un manuscrito que tampoco le dio una forma a Marx, donde plantea muy claramente esto, ¿no? Y luego lo va a formular en otras obras, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, esta dialéctica de la enajenación, Marx la va a extender a la propia crítica de la economía política, ¿no? Porque influencia de Engels, probablemente, que le lleva un escrito donde menciona la economía política, su revista, donde se conocen, hablan, encuentran todas las afinidades que tienen, pero Marx se interesa por leer la economía política en un año, digo yo, muy feliz para él, y la expresión de su felicidad está en estos escritos, en estas lecturas que hace como la primer crítica a la economía política, ¿no? Los cuadernos de París y los famosos manuscritos económicos filosóficos de 1844, ¿no? Luego, ya en colaboración con Engels, van a elaborar la ideología alemana, donde esa dialéctica de la enajenación se va a volver concepción de la historia, ¿no? Engels va a decir años después materialismo histórico, pero en todo caso es esa concepción la que va a alimentar la redacción del manifiesto comunista de la Liga de los Comunistas, con la cual se van a involucrar en una revolución que están anunciando, que es la Revolución Europea de 1848, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Vamos a continuar con esto. Habíamos visto la primer crítica a la economía política, que ya desde aquellos años Marx decía, por un lado, es una crítica a la ciencia burguesa económica, a las categorías económicas de los teóricos burgueses de la economía. Pero, por otro lado, es crítica a la propia estructura, al propio sistema capitalista, ¿no? Entonces, ya habíamos visto esta primera obra, ya a la vista de otras de las obras posteriores que hoy vamos a examinar. Bueno, pues es una obra muy simple en realidad, ¿no? Muy simple, y es muy compleja. Los manuscritos económico-filosóficos de 1844, pero simple incluso en cuanto a la extensión, ¿no? No es un texto muy largo, a diferencia de los larguísimos textos que va a escribir Marx posteriormente en su crítica a la economía política, que vamos a revisar en esta sesión, ¿no? En esos manuscritos viene una crítica interna y externa en la economía política, una rica caracterización del trabajo enajenado y algunos temas de la economía, y viene una, digo yo, muy interesante reflexión sobre el proyecto comunista, ¿no? Su utopía comunista, pudiéramos decir, ¿no? Eh, y viene un ejemplo de economía enajenada con el dinero, ¿no? Un capítulo hermoso sobre el dinero que está ahí en los manuscritos económico-filosóficos, ¿no? Que lo vamos a encontrar en sus obras posteriores también, ¿no? Va a decir cosas muy, muy importantes que se remiten, que parece que hacen eco a esto que estaba escribiendo el jovencísimo Marx de 26 años en esa obra, ¿no? Y luego una inacabada crítica a la dialéctica hegeliana, ¿no? Sí, Hegel lo va a inspirar, la dialéctica de Hegel lo va a inspirar, pero la dialéctica de Marx es una dialéctica materialista, es una dialéctica fundada en la propia sociedad y en la historia, ¿no? No es la dialéctica de las ideas, del espíritu, ¿no? Teológica, a final de cuentas, de Hegel, ¿no? Luego, ya les decía, escribe La Sagrada Familia, esta crítica a los amigos neohegelianos, los hermanos Bauer. Ellos son la Sagrada Familia, no piensen que es otra, son los hermanos Bauer, que eran muy amigos de ellos, por cierto, ¿no? Con los cuales luego Marx tenía sus parrandas, iba con ellos, con los Bauer, pero también eran feroces críticos
pensaban hacer un pequeño fascículo más satírico, irónico, pero Marx le mete la mano y hace un libro muy interesante donde vemos el conocimiento que tiene Marx de todas las corrientes materialistas de la época, ¿no? Particularmente la francesa, pero no la única, ¿no? Y su crítica incluso ya a los materialismos mecanicistas de la época, ¿no? En ese sentido, la Sagrada Familia, por estos capítulos de Marx, es muy interesante. Luego escriben una obra extensísima, la ideología alemana, que dicen que prefieren no publicar, ¿no? La dejan a la crítica de los roedores, que afortunadamente no se la comen, la publican posteriormente y sobre todo en sus primeras páginas están escribiendo una concepción materialista de la historia, donde por cierto va a estar el concepto de enajenación, en la división del trabajo, en la formación de las clases sociales, del Estado, etcétera, ¿no? Luego ya con Engels escribe, tiene esta conexión con otros grupos para pasar a la praxis revolucionaria, la Liga de los Comunistas, el Manifiesto del Partido Comunista, participan ahí y hay un texto muy breve, Trabajo, Salario y Capital de 1849, un poco después de la ola revolucionaria, que vamos a revisar muy rápidamente, ¿no? Luego nos vamos a meter en esta empresa mayúscula que es propiamente la primer redacción del Capital, una serie de manuscritos todavía exploratorios de investigación que hace Marx, que son los llamados Grundrisse, ¿no? Elementos fundamentales de la crítica de la economía política, ¿no? Una obra de 1857-58, eh, que realmente, 59, que realmente son cientos de páginas que escribe Marx, donde, como vamos a ver, ahí ya está propiamente las ideas centrales de su crítica de la economía política, ¿no? Luego va a escribir una contribución a la crítica de la economía política en 1859, que en realidad solo va a tratar dos temas, la mercancía y el dinero, ¿no? Una especie de esbozo de estos temas que va a desarrollar mucho mejor, por supuesto, en el Capital, en el libro primero, ¿no? Pero tiene otros manuscritos, ¿no? Los manuscritos de 1861, 63. Hay quien, bueno, la verdad es que Marx se la pasa escribiendo, ¿no? Se la pasa escribiendo hojas y hojas, páginas y páginas sobre la crítica de la economía política, una obra finalmente inacabada, ¿no? Eh, Va a permitir por fin sacar el primer tomo del Capital, que dice Marx, lo quiero una obra científica, pero lo quiero al mismo tiempo una obra artística, ¿no? Eh, y por fin lo publican en 1867. Los otros libros, hay quien habla el libro segundo, el tercero, y hay quien habla el cuarto, las teorías de la plusvalía. En realidad los van a sacar Engels y Kautsky mismo va a ayudar en la edición de estos libros, ¿no? Pero chequemos este pequeño texto, creo que era una conferencia que da Marx en 1849, donde en realidad ya desde estas fechas, él ya está entendiendo propiamente lo que luego le va a dar forma como teoría de la explotación, ¿no? O sea, está descubriendo la plusvalía, que luego es todo un debate, en qué momento la descubre, etcétera, ¿no? Pues pudiéramos decir que en Trabajo, Salario y Capital está el apunte claramente, ¿no? Eh, es una obra, obviamente, sobre estos asuntos económicos, pero muy ligada a la teoría de la enajenación, ¿no? Pero que ya apunta a la teoría de la explotación como generación de plusvalía. Mandel, que destaca esto en su obra El pensamiento económico de Marx, lo ve y lo señala, ¿no? Y pone una cita del propio Marx, ¿no? En Trabajo, Salario y Capital, donde Marx dice lo siguiente: el capital se conserva y aumenta por su cambio contra el trabajo inmediato viviente.
El obrero recibe medios de subsistencia a cambio de su trabajo, pero el capitalista, a cambio de sus medios de subsistencia, recibe trabajo. La actividad productiva del obrero restituye no solamente lo que consume, sino que da al trabajador acumulado un valor mayor que el que poseía antes, o sea, un plusvalor, ¿sí? Pero este esbozo de la teoría de la explotación está íntimamente ligada a la dialéctica de la enajenación, ¿no? Incluso en términos muy, muy parecidos a los manuscritos de 1844, ¿no? Va a hablar de que la actividad vital es enajenada, la actividad vital es el trabajo, es el fin donde se realiza el ser humano, bueno, pues esto le es enajenado. Los productos también le son enajenados, ¿no? El fin vital se transforma en medio de subsistencia. E incluso lo humano se vuelve animal y lo animal se convierte en humano, como llega a decir, por ejemplo, en los manuscritos de 1844, ¿no? Lo humano que se vuelve animal porque en el trabajo enajenado no se reconoce. Se va a reconocer fuera del trabajo, pero fuera del trabajo el trabajador disfrutará la vida, pero no desarrollará sus potencias propiamente humanas, ¿no? Y el capital es concebido como una fuerza social enajenada y enajenante, ¿no? El dominio del capital como trabajo acumulado, pretérito, materializado, sobre el trabajo inmediato, vivo, convierte al trabajo acumulado en capital. Bueno, la cita de este texto es muy larga, pero a mí me gusta realmente, me gusta esta forma en que Marx lo plantea, ¿no? La fuerza de trabajo, pero Mandel dice, a ver, momento, pero en ese momento Marx todavía no tenía el concepto de fuerza de trabajo. En ese momento Marx habla de trabajo vivo, ¿no? En realidad, ¿no? Pero le mete la mano a Engels, sí, la fuerza de trabajo es pues una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir. Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él mismo más que un medio para poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera considera al trabajo parte de su vida. Para él es más bien un sacrificio de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por eso, el producto de su actividad no es tampoco el fin de esta actividad. Lo que el obrero produce para sí no es la seda que teje, ni el oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce para sí mismo es el salario, y la seda, el oro y el palacio se reducen para él a una determinada cantidad de medios de vida, si acaso a una chaqueta de algodón, unas monedas de cobre y un cuarto en un sótano. Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, machaca piedras, carga, etcétera, por espacio de 12 horas al día, ¿son esa su vida misma? Al contrario, para él la vida comienza ahí donde terminan estas actividades, en la mesa de su casa, en el banco de la taberna, en la cama. Las 12 horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etcétera, sino solamente como medio para ganar el dinero que le permite sustentarse, sentarse a la mesa o en el banco de la taberna y meterse a la cama. Si el gusano de seda hilase para ganarse el sustento como oruga, sería un auténtico obrero asalariado. El capital, dice más adelante, no consiste en que el trabajo acumulado sirva al trabajo vivo como medio para nueva producción. Consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para conservar y aumentar su valor de cambio. Pero en la medida en que su desarrollo implica generar crisis económicas, el capital no vive solo del trabajo. Este amo, a la par distinguido y bárbaro, arrastra consigo a la tumba los cadáveres de sus esclavos, hecatombes enteras de obreros que sucumben en las crisis. O sea, el capital no vive solo del trabajo, vive también de la muerte
de los trabajadores, ¿no? Bueno, me encanta esta manera en que Marx plantea eh, eh, esta unión, esta crítica de la enajenación metida como crítica de la economía, ¿no? Y crítica al propio capitalismo. Pero bueno, ya vayamos a Marx, exiliado en Londres, después de sus brillantes obras juveniles, después de escribir el Manifiesto Comunista, después de su experiencia en la Revolución Europea de 1848 con la Liga de los Comunistas, Marx llega a Londres como un exiliado, o, ¿por qué no verlo como un empobrecido migrante, desempleado que tiene una familia? Jenny, y creo que para esa época tenía 4 hijos, 3 hijas y un hijo. El hijo, por cierto, se le va a morir, ¿no? Un hijo muy querido para Marx, ¿no? Y llega a Londres con el proyecto de escribir la obra que sería un golpe mortal contra el capitalismo, ¿no? Llega con esta ambición, o sea, él siente que está esbozando su crítica a la economía política, pero le falta, ¿no? De inmediato tratan de reorganizar a su Liga de los Comunistas y gracias a Engels, que en un momento dado de su vida tiene que optar entre seguir una vida revolucionaria o irse a trabajar con su padre capitalista, y un poco hasta determinado por las necesidades de Marx, decide irse a trabajar con su padre capitalista y seguramente de ahí sacaban dinero, por ejemplo, para sacar la nueva Gaceta Renana, una revista económica y política donde Marx va a escribir la lucha de clases en Francia. Habría que volver al Marx, digamos, analista político, ¿no? Eh, Finalmente es una obra que está haciendo un balance de la revolución de 1848 y dice que, bueno, la clase obrera francesa era todavía incapaz de llevar a cabo su revolución, ¿no? Incluso llega a plantear que esa insurrección de los obreros parisinos, pero estamos en 1850, no es la Comuna de París, ¿eh? No, no se vayan a confundir. Esa insurrección de los obreros parisinos fue provocada por la burguesía para derrotarlos políticamente y transformar la república social, que tiene toda fuerza, toda insurrección obrera campesina, en una república burguesa, ¿no? Entonces, es una primera obra donde se mete a hacer análisis político Marx, pero en ese análisis político hay una determinación importante para Marx, porque él quiere hacer un análisis político en la perspectiva de un cambio revolucionario. Y él dice, mientras no haya esta contradicción entre las fuerzas productivas y las formas burguesas de producción, mientras no haya una crisis, no puede hablarse de una verdadera revolución, ¿no? Solo con las nuevas crisis puede hablarse de la revolución, y las crisis son tan seguras como las tentativas de insurrección, va a decir Marx, ¿no? Pero esto es lo que Marx, esta es la obsesión que va a tener Marx en esos años, ¿no? Encontrar la crisis que viene, ¿no? Y en esos años se la pasa esperando. Por cierto, en esos años también esbozando línea política con la Liga de los Comunistas, saca una circular del Comité Central de la Liga de Comunistas, marzo de 1850, donde expresa abiertamente la idea de la revolución permanente, ¿no? Les leo el párrafo, ¿no? Las peticiones democráticas no pueden satisfacer nunca al partido del proletariado. Mientras la democracia pequeña burguesa desearía que la revolución terminase tan pronto ha visto sus aspiraciones más o menos satisfechas, nuestro interés y nuestro deber es hacer la revolución permanente, mantenerla en marcha hasta que todas las clases poseedoras y dominantes sean desprovistas de su poder, hasta que la maquinaria gubernamental sea ocupada por el proletariado y la organización de la clase trabajadora de todos los países esté tan adelantada que toda rivalidad y competencia entre ella misma haya cesado, y hasta que las más importantes fuerzas de producción estén en las manos del proletariado. Ahí está, ¿no?
la idea de una revolución permanente como conquista el poder de la clase obrera, ¿no? La idea de inmediato desarrollar medidas anticapitalistas, socialistas, ¿no? El carácter internacional de este proceso revolucionario, ¿no? Entonces, sigue escribiendo en la Gaceta Renana, escribe, por ejemplo, el 18 Brumario, pero realmente se dedica mucho más a escribir estudios de coyuntura, estudiando el ciclo de la producción capitalista, buscando una inminente crisis económica, ¿no? Eso es lo que anda buscando, ¿no? Y la anuncia cada año prácticamente en el 52, en el 53, en el 55, y cuando realmente hay una expresión de la crisis en 1857, Marx piensa que la revolución está próxima y tomará un carácter socialista, ¿no? Eh, pero en el 18 Brumario, y nada más por referencia de la cultura de la izquierda marxista, al final del 18 Brumario, que es una análisis de el ascenso de Luis Bonaparte en Francia, cómo digamos, la política del Parlamento es rebasada por el poder ejecutivo, lo que luego se va a llamar bonapartismo, por la excepcionalidad y el poder del poder ejecutivo. Entonces Marx dice, bueno, pues lo que tenemos que hacer ahorita es, dado que han puesto en cuestión su poder parlamentario por el poder ejecutivo, es lanzarnos a la lucha del poder ejecutivo, ¿no? Como si fuera fácil, ¿no? Pero, y dice, y cuando la revolución haya llevado a cabo esta segunda parte de su labor preliminar, Europa se levantará y gritará jubilosa, bien asosado, viejo topo. Entonces, en realidad aquí, con esta referencia al 18 Brumario, quiero hablar del viejo topo. El viejo topo, en realidad, viene de Shakespeare, como el fantasma que recorre el mundo, viene de Hamlet, sí, claramente, ese fantasma que se le presenta al joven Hamlet para que se vengue de que lo han asesinado. Bueno, pues el viejo topo también es shakespeariano, pero es toda una figura en el marxismo, el viejo topo, ¿no? Ese viejo topo que estamos esperando, que está acabando debajo de todo para que se derrumba y podamos salir y emerger. Ese viejo topo que se está tardando en venir, el condenado viejo topo, ¿no? Y un poco así está Marx, ¿no? Diciendo, ¿a qué horas llegas, viejo topo, no? Eh, y en esa espera del viejo topo, la revolución, Marx empieza a emprender lo que algunos llaman las cuatro redacciones del Capital, que en realidad es toda una larguísima y extensísima elaboración de la crítica de la economía política, ¿no? Y hay quien dice, bueno, es que todo esto es preparatorio para el Capital. Pero en realidad tal vez esa crítica de la economía política iba más allá del capital, ¿no? Aunque el capital realmente es un proyecto inmenso que el propio Marx no logra cumplir, ¿no? Entonces hay quien dice, bueno, la primera redacción son los tres tomos de los Grundrisse, tres tomos, 1857-58. Hay una segunda redacción que empieza con una obra así publicada, porque los Grundrisse son manuscritos, un poco de elaboración teórica personal, no están pensados para la publicación, sino es como su laboratorio donde Marx está desarrollando muchas ideas, ¿no? El que sí publica es la contribución a la crítica de la economía política, pero mientras sigue escribiendo otros manuscritos, hasta la fecha solo conocemos parte de esos manuscritos, ¿no? Manuscritos del 61-63, luego va a escribir los manuscritos del 63-65, y luego ya propiamente con todo ese material enorme, porque son incontables estos materiales, hasta la fecha no se han publicado todos, con ese material emprende la redacción de los libros del Capital. El libro 1 de 1866-67
y por fin, presionado por años por Engels, lo publica en 1867, el libro 1. El libro 2 lo sigue trabajando, el libro 3 lo sigue trabajando, no va a haber su publicación, los va a publicar luego Engels junto con Kautsky. Les digo que se habla de un libro 4, que son las teorías de la plusvalía, y hay estos manuscritos del 61-63 que apenas acaban de publicar, no sé si todos o una parte, creo que una parte, en Bolivia justamente publicaron una parte de esos manuscritos del 61-63, hay otros del 63-65 y hay quien habla de más, ¿no? Escritos de manuscritos de Bruselas, manuscritos de Londres anteriores y posteriores, ¿no? En realidad es una producción muy extensa la que tiene Marx en esta elaboración de la crítica de la economía política, ¿no? Entonces, no queremos meternos en estas obras, imagínense, ¿no? Eh, Queremos sobre todo ofrecer las ideas fuerza de la crítica de la economía política, ¿no? Que es una crítica a la ciencia económica burguesa, pero sobre todo una crítica al funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Eh, y nos metemos, por ejemplo, en los elementos fundamentales, los Grundrisse, 3 tomos, donde Marx en su exilio londinense se mete a la biblioteca de Londres y se la pasa leyendo, o sea, en realidad del Museo Británico, ¿no? En realidad no tenía dinero para comprar libros, entonces llena cuadernos, que luego lleva a su casa y se pone a elaborar, ¿no? ¿Y qué es lo que lo está llevando a este estudio? Por un lado, la reflexión de la derrota que tuvieron, ¿no? Que Marx quiere localizar a través de la propia dinámica del capitalismo, ¿no? Por un lado va a decir Rosdolsky, ¿no? Pero en realidad, cuando ve que la crisis de 1857 se empieza a manifestar, Marx se emociona, ¿no? Por él escribe a Engels, trabajo como enloquecido durante todas las noches en la recopilación de mis estudios económicos para tener en claro por lo menos los elementos fundamentales antes del diluvio. El diluvio es la revolución, ¿no? Evidentemente, lo va a decir muy claramente Rosdolsky, que tiene un libro muy importante, Génesis y Estructura del Capital, que hace referencia justamente a los Grundrisse. Dice, bueno, pues en realidad el impulso de esa obra era una ilusión, porque tal diluvio no ocurrió, ni la crisis, ni mucho menos la revolución proletaria, dice. Y luego comenta Rosdolsky, pero ¿cuántas veces eh, se han revelado como fructíferas esta clase de ilusiones? Bueno, pues este es el caso, ¿no? En realidad, metido por esta expectativa de una inminente revolución, Marx redacta enloquecido hasta enfermarse del hígado, no sé cuántas enfermedades va a contraer ahí, en una situación de extrema pobreza, ¿no? Realmente va a escribir estos elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Y realmente está poseído, ¿no? Realmente están brotando ideas, se está desarrollando muchísimas categorías y descubrimientos, ¿no? En estos elementos fundamentales. Hay quien dice que si les hubiera dado una forma y los hubiera publicado, ahí estaba ya la crítica de la economía política, ¿no? Pero era imposible porque no eran para publicarse, ¿no? Que era el gran problema, ¿no? Pero además de que no eran para publicarse, en realidad Marx, otra ilusión que podríamos decir ilusión fructífera, es que se propone un programa desmesurado para hacer su crítica de la economía política, ¿no? Por un lado, criticar las categorías económicas, por otro lado, exponer el sistema capitalista y criticarlo, pero tengo que publicarlo y además para hacerlo más comprensible como fascículos, ¿sí? Eh, y estoy pensando 6 libros, dice Marx, del Capital,
que seguramente contenía lo de mercancía y dinero, ¿sí? De la propiedad de la tierra, que por cierto es una cosa que nunca abandonó Marx, el último Marx está estudiando la propiedad de la tierra, pero no en Europa, fuera de Europa incluso, ¿no? Del trabajo asalariado, órale, del trabajo asalariado le avanzaste, Marx, ¿no? Del Estado, comercio internacional, mercado mundial, ¿no? Es una carta que le escribe Marx a La Salle donde dice, esto es lo que quiero hacer. Y siempre dice, en un año, en 6 meses, lo termino. Bueno, nunca lo terminó, ¿sí? Claro, siempre dice, si tuviera tiempo, tranquilidad y los medios para redondear el conjunto, pero nunca tuvo tiempo, ni tranquilidad, ni nada. Siempre hay en las cartas que escribe mientras escribe los Grundrisse a Engels, todo el tiempo quejándose de sus enfermedades, quejándose de la miseria, quejándose de que los acreedores lo persiguen, de que si vendiera las cosas, aún así no pagarían las deudas, etcétera, ¿no? Y Engels siempre muy generosamente apoyándolo económicamente, ¿no? Eh, entonces, ese enorme proyecto que se plantea inicia con los Grundrisse, ¿no? Y vamos a ver que van a ser realmente elementos fundamentales, ¿no? Va a desarrollar la perspectiva crítica de la enajenación, pero la va a reformular como teoría de valor que se va a convertir en teoría de la plusvalía. Vamos a ver eso, ¿no? El capital como poder ajeno que lleva en su ser la contradicción que necesariamente terminará con él, ¿no? La dialéctica de la enajenación, digo yo, es entonces el último fundamento filosófico de los otros elementos de sus estudios económicos, ¿no? Eh, Él escribe una célebre introducción general a los Grundrisse, una reflexión sobre el método, a quien llama el discurso del método de Marx, que por cierto lo deja inacabado, eh, con el cual no voy a meter, ¿no? Francamente, sí, es muy rico. Tal vez en otro momento habría que volver sobre esta idea de reproducir lo concreto a partir de categorías y toda una serie de reflexiones epistemológicas realmente eh, complejas y ricas del propio Marx, ¿no? Pero empieza, incluso a mediados de noviembre, empieza esta redacción a los Grundrisse, ¿no? Eh, hay varios autores que le han entrado a los Grundrisse. Uno de ellos es Génesis y estructura del Capital de Marx, de Roman Rozdolski, por cierto, un polaco trotskista, muy importante, es una obra impresionante. Eh, Están las obras de Mandel, la formación del pensamiento económico de Marx, que me parece fenomenal, es una introducción muy buena y no tan extensa. Eh, pero muy rica, ¿no? Y bueno, obviamente está El Capital, Cien años de controversias, también de Mandel. Están estas obras, este atrevimiento de Enrique Dussel de leer a Marx, ¿no? Y pretender leerlo completo, ¿no? Dice, yo soy el único que lo ha leído en todos sus manuscritos, porque incluso se va a los manuscritos que están en Ámsterdam y todo esto, ¿no? Hay una autora que me gusta, la ontología social de Marx, que es Carol Gold. La puse aquí en inglés porque la figura con la ontología social de Marx está en el Fondo de Cultura, o lo publicaron hace años en el Fondo de Cultura Económico. Es un libro que a mí me gusta mucho, es una muy buena lectura también de los Grundrisse. Y esta obra muy reciente de Marcelo Musto, los Grundrisse de Karl Marx, que es una recopilación de grandes ensayos sobre los Grundrisse, ¿no? Entre ellos Erich Hoffmann y muchos otros autores. Yo voy a destacar uno que es Bellamy Foster por la cuestión ecológica, ¿no? Donde Bellamy Foster en esta lectura ecológica de Marx encuentra en los Grundrisse ya apuntes críticos ecológicos, ¿no? Como referencias, ¿no? Que yo voy a estar aquí discutiendo. Eh, entonces, la importancia de los Grundrisse es destacada por el propio Marx en el prólogo,
a la contribución a la crítica de la economía política de 1859. Eh, Hay quien dice el prólogo es lo interesante de esta obra. Bueno, si uno ya leyó El Capital, sí, yo creo, ¿no? Porque recapitula sobre todo su trayectoria teórica, ¿no? Eh, y dentro de esta recapitulación dice, bueno, pues llevo 15 años de investigaciones eh, de crítica de la economía política, ¿no? Los mejores años de Marx, dice Nicolaus, que es alguien que le escribe el prólogo a los Grundrisse en la edición del siglo XXI, ¿no? Eh, y dice, es el fruto, ¿no? O sea, eh, esos 15 años, ¿no? Pero en realidad el fruto es una cosa riquísima de la que se van a desprender apenas algunas semillas que van a dar lugar a otros frutos, ¿no? Entre ellos el libro uno del Capital, ¿no? Eh, entonces, dice Dussel, estas 4 redacciones son una enorme cantidad de manuscritos donde encontramos es la elaboración más rica de Marx, ¿no? Aquí está el Marx más profundo, más rico, más generador de ideas, ¿no? Muchas de esas ideas solo les va a dar forma y las va a desarrollar en otros libros, ¿no? Eh, y por eso el contraste con los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que me encantan, pero viendo estas otras obras, realmente palidecen, ¿no? Es una producción teórica tremenda la que hace Marx, ¿no? Wagner también reconoce, por supuesto, la importancia de los Grundrisse, ¿no? Es el punto culminante de la obra económica de Marx antes del Capital. Aquí está una suma importante de análisis económico, son preparatorios para el capital, ¿no? O sea, ya tiene Marx todos los elementos para emprender propiamente el capital, porque en esas obras están probablemente las contribuciones más válidas que Marx haya hecho al desarrollo de la ciencia económica, ¿no? Dussel dice, en los Grundrisse está el discurso definitivo de Marx, ¿no? Sus categorías, ¿no? La plusvalía, la explotación, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, y yo digo que sí, ahí está muy claramente el vínculo entre eh, el joven Marx y este Marx maduro, riquísimo de ideas, con el vínculo con la dialéctica de la enajenación, ¿no? Carol Gold va a decir es la obra evidentemente más filosófica de Marx. Y más filosófica porque Marx le escribe no para publicarla, ¿no? Está hablando él consigo mismo con su propia terminología, que es terminología filosófica, hegeliana incluso. Va a leer a Hegel, la lógica de Hegel, mientras escribe los Grundrisse, ¿no? Entonces, vamos a ver que la dialéctica de la enajenación es el hilo conductor en la crítica de la economía política, ¿no? En efecto, los Grundrisse encierran una filosofía y tienen un sustento ontológico, ¿no? Como luego dice Dussel, ¿no? Que es la dialéctica de la enajenación, ¿no? Que supone contradicciones reales y un movimiento necesario, finalístico, que tiende a la praxis de la desenajenación, ¿no? Hay una clara continuidad de esta obra con las obras juveniles de Marx, ¿no? Nicolaus dice, es el eslabón perdido entre el joven Marx y el Marx maduro, aunque todas sus obras siempre están con esta continuidad, ¿no? Solo los que perdieron leer a Marx habrán pensado, como Althusser, por ejemplo, eh, que hay una desconexión entre ellos, ¿no? No, hay una íntima conexión, ¿no? Y luego, para hacer más ruido, está la influencia de Hegel, ¿no? Porque está escribiendo los Grundrisse Marx, y miren qué cosa, ¿no? Se le ocurre leer uno de los libros más difíciles de la filosofía, que es la lógica, que él ya la había leído y ya la conocía, ¿no? Pero se deja influir por la lógica, hay quien dice, ¿no? Entonces todo el mundo lo reconoce, ¿no? Rosdolsky, que se mete
a los Grundrisse, de pronto encuentra este vínculo importante entre la obra marxista, la obra de Marx y Hegel, ¿no? Eh, si esto no es manifiesto en el Capital, en estos escritos es súper patente, ¿no? Todo lo que le debe a la ciencia de la lógica, ¿no? Tal vez no, pero en todo caso sí hay una clara manera, hay quien dice coquetea con el lenguaje de la lógica, ¿no? Mandel también lo reconoce, ¿no? Como la relectura de la lógica de Hegel va a ayudar a la construcción dialéctica del discurso económico, ¿no? Eh, y esto tal vez porque Marx en efecto va a hablar mucho de contradicciones, ¿no? O sea, va a apuntar más sobre la dialéctica, que ya sabemos es la dialéctica de la enajenación, ¿no? Carol Gold, de la que les hablaba, la ontología eh, social de Marx, también lo admite, ¿no? Sin mucho problema, ¿no? Es el método dialéctico de Hegel, el método que usa Marx para analizar el capitalismo, ¿no? Eh, Dussel también lo va a reconocer, es la influencia de Hegel es determinante, ¿no? Sí, es determinante, pero en realidad no es la dialéctica de Hegel, es la dialéctica de Marx que tal vez Marx está leyendo para encontrar una forma de empezar a expresar su propio pensamiento, ¿no? Porque y esto está ligado con Hegel. Siempre que meten a Hegel, meten el concepto de enajenación, ¿sí? Eh, Rosdolsky, por ejemplo, concluye en sus estudios sobre los Grundrisse que es central en esta obra la idea del fin del trabajo enajenado y el desarrollo universal del individuo, ¿no? Este individuo que puede desarrollar todas sus potencialidades humanas, ¿no? eh, Ver a la crítica de la economía política dentro de la historia de la enajenación humana, ¿no? Descubrir el carácter enajenante de las categorías económicas, ¿no? La inversión de sujeto-objeto y todo este tipo de cosas, ¿no? Mandel también, por supuesto, ¿no? Mandel dice, hay una teoría marxista de la enajenación, ¿no? Marx pasó de una concepción antropológica de la enajenación a una concepción histórica de la enajenación, ¿sí? Eh, Abandona el concepto de ser genérico y ubica la enajenación en la división del trabajo en la producción mercantil. Eh, Claramente así lo va a plantear Marx en la ideología alemana, ¿no? Lo de que abandona lo del ser genérico, bueno, habría que examinarlo porque esta idea del individuo, el desarrollo universal del individuo, tiene ligación con las potencias del género humano que Marx siempre va a reivindicar, ¿no? Eh, y este Nicolaus, Martín Nicolaus, que escribe la introducción, la presentación a los Grundrisse, dice, bueno, esta es la primer crítica a la economía política. eh, Dice, en la primer crítica a la economía política, los manuscritos del 44, Marx rechazaba el moralismo de Engels, que en efecto su manuscrito que le lleva y que le publica es moralista, ¿no? Y dice, lo sustituye con una dialéctica, ¿no? ¿Cuál es la dialéctica? Y dice, esa dialéctica la vamos a conocer hasta los Grundrisse. No creo, porque esa dialéctica de la enajenación está expresa en toda su obra. La acabamos de ver en Trabajo Salariado y Capital, por ejemplo, ¿no? Lo importante es que este concepto de enajenación lo va a llevar directamente a la cuestión de la explotación, ¿no? La producción de plusvalía, ¿no? Eh, digamos que en este sentido, eh, uno de los resultados del desarrollo de la enajenación en la economía política va a ser eh, el descubrimiento de la explotación como producción de plusvalía, ¿no? Esto lo señala muy claramente Carol Gold, es una de las tesis importantes de Dussel, con su interpretación que le hace a Marx, eh, pero sí, es clarísimo. A ver si ahorita vemos una cita
del propio Marx, de los Grundrisse, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la interpretación, pero metámonos en los Grundrisse, ¿no? Hay que ver, ¿no? A ver qué encontramos en los Grundrisse, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una dialéctica histórica, ¿no? Esto lo destaca muy bien Carol Gold, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, igual en los Grundrisse, Marx va a hacer una crítica interna y externa a la economía política, y en esa exterioridad de la crítica, Marx, por ejemplo, va a pensar la historia en función del desarrollo del capitalismo, ¿no? No me estoy refiriendo a un texto riquísimo sobre otro de los que habría que volver en estos manuscritos, las famosas formaciones precapitalistas, eh, sino a una concepción que recorre los Grundrisse, ¿no? La idea de que la historia pasa por tres fases históricas, ¿no? Con tesis, antítesis y síntesis, que tienen que ver con comunidad e individuo, ¿no? Que tiene que ver con formaciones sociales precapitalistas definidas por relaciones de dependencia personal, ¿no? Comunitarias, donde lo comunitario aplasta lo individual, ¿no? Eh, pero además es el ámbito de la producción restringido y en lugares aislados, ¿no? Pero él dice, a ese momento histórico viene el momento propiamente capitalistas, ¿no? Por eso sociedades Ajá. precapitalistas, porque el capitalismo marca una diferencia histórica, ¿no? Que es la independencia personal, la ficción individualista, porque muy individualista, pero dependes de las cosas, de esas cosas que se han vuelto poder ajeno que te dominan, ¿no? Pero es un individualismo donde sí se desarrollan necesidades y capacidades universales, pero enajenadas, ¿no? Y es un individuo que se separa de lo comunitario. Y habla entonces de otro momento, del deber ser histórico, ¿no? Pensando el futuro, la utopía, la etapa comunista, en donde la libre individualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad colectiva social como patrimonio social, ¿no? O sea, un individuo comunitario que juntos gestionan la economía para enriquecerse como eh, individuos, ¿no? Esta idea de la riqueza individual y no tanto la riqueza material, ¿no? Bueno, ahí hay una dialéctica histórica que además la podemos encontrar incluso en su texto muy rico de las formaciones precapitalistas, ¿no? Eh, entonces, Marx interpreta, dice esta Carol Gold, Marx interpreta la lógica dialéctica de Hegel como una lógica del desarrollo histórico y adopta la forma de esta lógica al clasificar las diversas etapas de la vida social, ¿no? Eh, y esto lo podemos localizar más en esta parte de los Grundrisse, las formaciones económicas precapitalistas, ¿no? Con un prólogo buenísimo de Gary Hobsbawm, este historiador inglés. Bueno, dialéctica histórica, ¿no? Primer elemento, una sociología crítica del capitalismo, porque ya en esta obra Marx habla del capitalismo como competencia generalizada, ¿no? Donde se van disolviendo las relaciones de dependencia personal, donde va a tener predominio el interés privado, de modo que el mundo burgués no es más que la lucha de todos contra todos, ¿sí? Ese es el mundo burgués, el mundo de la competencia, ¿no? Todos contra todos, ¿no? Y además, fíjense, y esto lo dice Marx, ¿no? Este capitalismo donde cada quien busca su interés privado y es la lucha de todos contra todos, el realismo de la muerte, va a decir Hinkelhammer, por ejemplo, implica la venalidad y corrupción generalizadas, ¿no? Promovidas por la cambiabilidad de todos los productos, actividades y relaciones por el dinero, ¿no? La prostitución general se presenta como una fase necesaria
del carácter social de las disposiciones, capacidades, habilidades y actividades personales, ¿no? Aquí hay un eco de los manuscritos de 1844 en este capítulo del dinero, ¿no? El dinero como la prostituta generalizada, la que prostituye todas las relaciones eh, sociales, ¿no? Entonces es muy rico esto, ¿no? Porque esto es cultura, esta es incluso subjetividad producida por el propio capitalismo, ¿no? Y bueno, por supuesto, las relaciones cosificadas, el fetichismo del dinero, el fetichismo de la mercancía, el fetichismo del propio capital, que parece que puede producir más dinero por sí mismo, ¿no? El dominio de la cosa como un poder ajeno que nos domina a todos, ¿no? Habría que pensar toda esta idea de la enajenación, el dominio de la cosa, de lo ajeno que nos domina, como una forma política, ¿no? Es una forma de dominación, por supuesto, ¿no? Que se da muy claramente en las fábricas, ¿no? Luego hablamos mucho de dominación ideológica, pero hay una dominación económica, hay un poder político del capital en las propias fábricas, que es el poder de la enajenación, ¿no? Y sobre todo ver a la sociedad como contradictoria, como conflictiva, ¿no? Como una sociedad con una unidad violentamente rota por la enajenación, llena de contradicciones que pueden estallar para restablecer una unidad en otros términos, ¿no? Pero aquí hay un apunte a una sociología crítica, ¿no? También hay un apunte a la crítica política, ¿no? Muy claramente, ¿eh? Muy claramente esto incluso en el Capital lo vuelve a plantear, ¿no? Porque Marx cuestiona haciendo eh, el examen, por ejemplo, de la esfera del intercambio de mercancías, de pronto eh, sí va viendo que el propio capitalismo va desvaneciendo los vínculos de dependencia, etcétera, y nos deja a los individuos en relación con otros individuos que parece que establecen relaciones económicas, ¿no? De igualdad, ¿no? De libertad, ¿no? El trabajador vende su fuerza de trabajo al capitalista y recibe un salario. Parece que es un contrato donde se afirma una relación igualitaria, ¿no? Pero, dice Marx, no, eso es pura apariencia, ¿no? La apariencia de la igualdad y la libertad, sostén ideológico de la democracia burguesa, por cierto, que es una dictadura de clase, es desgarrada, esa igualdad, supuesta igualdad y libertad es desgarrada cuando Marx revela que la esencia de la sociedad capitalista es la enajenación, pero cuando la enajenación pasa propiamente a la esfera productiva, ¿no? Eh, y ahí es donde yo digo, ahí hay otra crítica política a formas de dominación, porque la propia enajenación, el propio poder enajenado y enajenante que oprima, domina, cosifica a los trabajadores, es otra forma de poder y otra forma de poder que está poniendo en cuestión Marx, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto, la crítica al fetichismo de las mercancías, el dinero, ¿no? Que es una crítica, digo yo, que es una crítica a la psique producida por el capitalismo, ¿no? Esta adoración que se va fomentando a la posesión, al dinero, el deseo de las cosas, ¿no? Al querer más siempre, ¿no? Esta sed de enriquecimiento, de avaricia, ¿no? Como un impulso generalizado, ¿no? Que desarrolla muy bien Eric Fromm, ¿no? En este modo del tener, ¿no? En esta necrofilia, llega a decir Fromm, ¿no? Que alimenta la propia psique producida por el capitalismo, ¿no? Y otro elemento, ¿no? Que subraya Bellamy Foster, la crítica ecológica, ¿no? Que Bellamy Foster la ha seguido desde la crítica ecológica materialista de los manuscritos del 44 en toda la obra de Marx, ¿no? Esta idea del materialismo naturalista, la producción social como mediación, metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, eh, y Marx la empieza a plantear aquí. Marx, Bellamy Foster empieza a señalar
contradicciones ecológicas del capitalismo en los Grundrisse, ¿no? Y lo desarrolla muy bien, ¿no? Esta idea de que el capitalismo ya no es producción de bienes con valor de uso, es producción de mercancías con valor de cambio. Y modifica entonces, dice Bellamy Foster, la satisfacción de necesidades. Ya no se trata de satisfacer necesidades porque el capitalismo ha metido el impulso de ansiedad por más. Y esto disuelve las relaciones comunitarias y las relaciones con la naturaleza por este impulso enajenado de producir ilimitadamente, rompiendo todas las barreras hasta fracturar la relación metabólica con la naturaleza, ¿no? Entonces, esto es lo que nos puede permitir los Grundrisse, ¿no? Y metiéndonos ya en los Grundrisse muy rápidamente, eh, es una cosa muy rica, Marx empieza con examinando el dinero, polemizando sobre el dinero con un prudoniano, Alfred Darimon, eh, exponer un poco, y ese es un problema de estos Grundrisse, ¿no? Donde por un lado Marx está transcribiendo muchos de sus notas y haciendo observaciones, ¿no? Eh, pero en estos Grundrisse, en realidad Marx está apuntando sobre todo sus críticas, ¿no? Y sus críticas desde esta dialéctica, ¿no? El dinero es una forma contradictoria, ¿no? Es valor de cambio objetivado y separado de las mercancías mismas, eh, y es imposición de relaciones sociales enajenadas, ¿no? En la medida en que se desarrollan las relaciones de circulación del dinero, crece el poder del dinero. O sea, estas relaciones de cambio son relaciones que escapan de nuestro control, que no podemos controlar nosotros y que, por lo contrario, nos controlan, nos determinan, ¿no? Entonces, el dinero no produce estas contradicciones, ¿no? Es el desarrollo de estas contradicciones la que produce el poder aparentemente trascendental del dinero, ¿no? Marx está hablando desde la perspectiva filosófica de la dialéctica de la enajenación, ¿no? Esto que producimos, que escapa de nuestro control y que nos domina, ¿no? Y particularmente en un análisis del dinero muy, muy rico, que yo creo que lo asemeja a eh, escritores que han escrito, que han pensado sobre el dinero, Max Weber, Simmel, el propio Fromm, muy inspirado, por supuesto, en Marx, ¿no? Eh, entonces, Marx está metido en la cuestión de la circulación. No me voy a detener, pero la circulación también como un movimiento de la enajenación general, la circulación como este poder ajeno que nos va controlando, eh, y todo ello está aludiendo a lo que Marx en el Capital va a hablar fetichismo de la mercancía, ¿no? Eh, pero también él va a ver los límites de la circulación, ¿no? Sobre todo cuando uno ha leído El Capital, por lo menos el libro 1 que estuve revisando hace poco, y lo contrastamos con lo Grundrisse, de pronto decimos, como que no he encontrado la manera, Marx, de presentar el tema, ¿no? Y abandona ahí el escrito, pero sabe que tiene que pasar a la producción, ¿sí? Que el problema del dinero, de la circulación, nos deja en la superficie aparente y tiene que pasar a la esencia. Y por eso el segundo capítulo de este primer tomo de los Grundrisse desarrolla la cuestión de la producción, ¿sí? Eh, y esta cuestión de la producción a partir de la dialéctica de la enajenación, ¿no? Eh, y una primera cosa que hace, ya no me voy a detonar porque ahorita hablamos de ello, es justamente en esta pasar de la circulación a la producción, es desmontar las relaciones aparentemente libres, igualitarias, que se manifiestan en este intercambio entre el trabajador y el capitalista salarial, ¿no? Eh, pero fíjense, incluso Marx lo conecta muy bien con la idea de que es una crítica política, ¿no? En realidad, estas son apariencias
de libertad y de igualdad que están desmentidas por lo que ocurre en profundidad en, en la producción, donde aquella igualdad y libertad aparente se desvanece, dice muy claramente, ¿no? Entonces, sí, Marx está hablando de economía, no, está cuestionando las bases ideológicas de un sistema político que pretende fundarse en la libertad y la igualdad. No hay tal. Eso que ven en la esfera de la circulación, en un contrato salarial, si bajamos a la producción, vemos enajenación, explotación, vemos desigualdad, ¿sí? Vemos coerción, vemos un poder que se ejerce sobre los trabajadores, ¿no? Entonces, eh, digamos, este primer cuestionamiento. Y luego, recordemos que es una dialéctica de la enajenación y que en esta dialéctica se plantean contradicciones, tesis, antítesis, ¿no? Capital, trabajo, ¿sí? Es una relación contrapuesta, es una relación contradictoria, es una relación, digamos, que no se puede conciliar, ¿no? El capital es la contradicción del trabajador y el trabajador es la contradicción del capital, ¿no? Eh, entonces, esto lo va a estar desarrollando Marx, ¿no? Digamos, eh, a ver cómo lo puedo plantear. El trabajo objetivado, el dinero ajeno, privatizado, las mercancías, el dinero, la propia dinámica de explotación del capital, existe, es una realidad y se contrapone con el trabajo vivo propio de los trabajadores, ¿no? Si el capital es riqueza, va a decir Marx, el trabajador es miseria, miseria estructural, negada por el propio sistema, ¿no? Entonces, de esta manera va a estar contraponiendo capital-trabajo, ¿no? Eh, y me paso rápido sobre esto porque quiero llegar justamente a la explotación, al descubrimiento del plusvalor, ¿no? Porque Marx ha planteado que muy bien, el dinero circula y el capital quiere que el dinero se incremente, que el dinero se vuelva más dinero, pero ese valor no va a salir de la circulación, va a salir del propio trabajo, porque solo el sujeto vivo, el trabajo vivo, tiene la facultad de crear valor, ¿no? Pero recibe un salario y crea un valor superior a su propio salario, ¿no? Y esa relación también es una contradicción, ¿sí? Eh, es una contradicción porque el capital es esa fuerza productiva, son esas condiciones de producción que se le imponen, es la máquina, ¿sí? Es toda esta fuerza que está negando al propio trabajador y el propio trabajador está produciendo el valor para la propia máquina, ¿no? Que lo está negando, ¿no? Hay una antítesis entre el trabajador asalariado y el capital, ¿no? Porque es una relación enajenada y que se vuelve contradicción y se concreta en explotación o producción de plusvalía, ¿no? Entonces, a esto es a donde está llegando Marx con el concepto de enajenación, ¿no? Tal vez me estoy yendo ahorita muy rápido con esto, ¿sí? Pero este es el asunto, es una relación contradictoria. Si el capital es trabajo objetivado, es riqueza y es valor, ¿sí? Un polo. ¿Qué es el trabajador? Pues lo contrario. El trabajador es no capital, es trabajo no objetivado porque es trabajo vivo. Es miseria como exclusión plena de la riqueza y fuente viva del valor, ¿no? Y así dice Marx, miseria como exclusión plena de la riqueza, ¿no? O sea, es la contradicción. Eh, y por eso, esta es la potencia revolucionaria del propio trabajador, ¿sí? El trabajador nunca va a poder ser integrado en un mundo que lo niega, en un mundo capitalista que lo niega, ¿no? Luego vienen cosas muy interesantes que va a desarrollar Marx, el trabajo que se vuelve trabajo enajenado o abstracto,
¿no? Que es un tema importante en el propio capital, que luego no se entiende muy bien, pero cuando hay un momento donde Marx habla de que, bueno, estamos hablando de trabajo abstracto, pero es una abstracción real, dice Marx, no es una abstracción mental o conceptual, es una abstracción real. Otra manera de decirlo es trabajo, es una enajenación, ¿sí? Porque el capital le es indiferente el carácter determinado particular, le es indiferente la actividad humana del trabajador. Lo único que le importa es la actividad abstracta, mecánica y por ende indiferente. Y lo que pretende es que el trabajador se vuelva eso, una máquina que produce valor, una oruga que produce seda para su subsistencia, como decía, ¿no? Esa imagen me pegó fuerte, ¿no? Entonces, esto es lo que está desarrollando. El trabajo enajenado es el trabajo abstracto, que es la base del valor de las mercancías, ¿no? Si alguna vez visitamos el libro primero del Capital, cuando habla Marx del trabajo abstracto, está hablando de esto justamente, ¿no? No lo dice allá, pero lo dice acá, como, como decía esta Carol Gold, ¿no? Es que aquí Marx puede ser más filosófico porque está escribiendo para sí mismo, para esclarecerse, ¿no? Esta fuerza que le es enajenada al trabajador se vuelve un poder ajeno, ¿sí? Un poder ajeno y hostil, luego dice Marx, ¿no? El capital que lo domina y se apropia del trabajo ajeno, traducida la concreta relación antitética contradictoria entre el trabajador asalariado y el capital. La enajenación va resultando producción y apropiación privatizada del capital, ¿sí? Y meto acá una cita de los Grundrisse, ¿no? Ya que la fuente creadora de su trabajo en cuanto fuerza del capital se establece frente a él como poder ajeno, enajena el trabajo como fuerza productiva de la riqueza. El capital se lo apropia en cuanto tal, ¿no? El capital a la inversa se valoriza a sí mismo mediante la apropiación del trabajo ajeno, ¿no? Porque el trabajador en su productividad se va empobreciendo, no se va valorizando, ¿no? Entonces, por esa relación antitética, o sea, contradictoria, los adelantos de la civilización, de la ciencia, de los inventos, de la maquinaria y el desarrollo de las fuerzas productivas que enriquecen al capital pero no al obrero, va aumentando el poder objetivo sobre el trabajo. Una vez que ha probado que ese intercambio entre el trabajador asalariado y el capitalista no es equitativo ni libre e igualitario, Marx demuestra lógicamente que el mero intercambio de mercancías nunca aumenta los valores de cambio y que ese aumento de valor, de plusvalor, viene del proceso de producción, ¿sí? Y que parte de este intercambio enajenante entre el capital y el trabajo vivo, ¿no? Y por eso descubre la plusvalía. Dice Marx en los Grundrisse, la plusvalía es en general valor por encima del equivalente. Equivalente por definición es tan solo la identidad del valor consigo mismo. Del equivalente, por ende, nunca puede dimanar la plusvalía. Tampoco, pues, originariamente de la circulación. Debe surgir del proceso de producción del capital mismo. El asunto también se puede expresar así. Si el obrero solo necesita media jornada de trabajo para vivir un día entero, solo necesita para que subsista su existencia como obrero, trabajar medio día. Bueno sería. La segunda mitad de la jornada laboral es trabajo forzado, trabajo excedente, lo que desde el punto de vista del capital se presenta como plusvalía, desde el punto de vista del obrero se presenta exactamente como plus trabajo por encima de su necesidad como obrero, o sea, por encima de su necesidad inmediata para el mantenimiento de su condición vital. Explotación, dominio, ¿sí? Eh, la plusvalía viene entonces del capital enajenado y esta es una de, llega a decir Marx, este es un cometido histórico del capitalismo, crear trabajo excedente, desarrollando necesidades, desarrollando la laboriosidad universal, desarrollando las fuerzas productivas, ¿no? Aunque
su tendencia fundamental es crear más plusvalía, absoluta o relativa, ¿no? Pero es una contradicción viva, ¿no? Porque mientras desarrolla las fuerzas productivas, lo hace dentro del marco de una apropiación privatizada del capital. O sea, crea riqueza, sí, pero al mismo tiempo está creando la pobreza para los propios trabajadores, ¿no? Y ese poder hostil que es el capital, ¿no? Hay que pensarlo. Ese poder hostil, enajenado, enajenante, fuera de control, que funciona automáticamente para producir plusvalía, es una forma de poder. Es una forma de poder sobre los propios trabajadores, ¿no? La plusvalía, dice Marx, supone la ajenidad de las condiciones objetivas del trabajo, que se contraponen como personificaciones con voluntad e intereses propios, la disociación respecto de la propiedad, el dominio sobre el trabajo ajeno, la riqueza ajena y la propia pobreza del trabajo vivo, ¿no? El capital es ese autómata e indiferente ante la capacidad viva del trabajo, ¿no? Autónomo, indiferente. En el capital se iba a decir es el sujeto automático, ¿no? Eh, entonces, esa dialéctica de la enajenación debe ser desenajenada. Esa es la tarea, o sea, la parte crítica plantea una tarea, ¿no? Si hay una dialéctica de la enajenación en la producción capitalista, dice Marx, pero el propio capital es contradictorio y tiende hacia su propia desenajenación, o sea, eh, la forma más extrema de enajenación en la cual el trabajo, la actividad productiva aparece respecto a sus propias condiciones y su propio producto en la relación del capital con el trabajo asalariado, es un punto de pasaje necesario y por ello contiene en sí, aun cuando en forma invertida, apoyada sobre la cabeza, la disolución de todos los presupuestos limitados de la producción y más bien produce y crea los presupuestos no condicionados de la producción y por ello las condiciones materiales plenas para el desarrollo universal total de las fuerzas productivas del individuo. O sea que el capital está creando las condiciones para que el mismo capital sea superado, ¿sí? Pero al mismo tiempo está generando contradicciones, ¿no? Contradicciones que pueden llevar al derrumbe del capital, ¿no? Y esto nos lleva a esta idea del derrumbe, ¿no? Como lo planteaban antes, ¿no? Ahora más bien hablamos de crisis y todo eso, ¿no? Pero dice Marx, el capital mismo es la contradicción, es un desarrollo contradictorio donde se pone barreras, pero al mismo tiempo está creando las condiciones de su propia abolición, ¿no? Y en este sentido, Marx empieza a probar la transitoriedad y contradicciones del capital y desarrolla muy ricamente, en realidad son de mucha riqueza. Yo lo resumí así, ya no podía resumirlo más, ¿no? Y como ya estaba extendiendo esto, pero hay un desarrollo riquísimo donde dice, bueno, muy bien, la máquina enajena al trabajador y lo describe brutalmente, pero luego dice, pero al mismo tiempo, la máquina está creando las condiciones de su liberación, porque la máquina supone la reducción de la jornada laboral. El problema es que la máquina está siendo manejada por esta fuerza enajenada, enajenante, que funciona automáticamente para producir plusvalía, pero está creando las condiciones para la liberación de los propios seres humanos, ¿no? La máquina disminuye el número de trabajadores, capital variable, ¿no? Pero es el capital variable, son los trabajadores variable porque son los que pueden producir valor, los que producen plusvalor. Y en la medida en que se va reduciendo la cantidad de capital variable de trabajadores que producen plusvalía, llega Marx a pensar que ya hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancias, ¿no? Y todo esto conduce a crisis, ¿no? El desarrollo del capital contradictoriamente va conduciendo a crisis, ¿no? Si bajan los salarios, que el capital tiende a hacer eso, bueno, se contrae la demanda y se provocan crisis de sobreproducción por infrademanda. O
la máquina productivista llena el mercado de mercancías cargadas de plusvalor que quieren volverse dinero, pero no se venden, porque hay una sobreproducción, de modo que se producen crisis de sobreproducción. Entonces Marx está pensando esto, ¿no? Cómo el capital lleva a contradicciones, crisis, convulsiones que expresan la creciente inadecuación del desarrollo productivo de la sociedad a sus relaciones de producción, ¿no? O sea, esta capacidad productiva que hoy tenemos, deformada, distorsionada por las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Por este afán de que todo se vuelva mercancía, prevalezca el valor de cambio y se busque que el dinero se vuelva más dinero, el lucrar, ¿no? Todo esto está distorsionando, deformando la propia capacidad productiva de este mundo, ¿no? La violenta aniquilación de capital, no por circunstancias ajenas al mismo, sino como condición de su autoconservación, es la forma más contundente en que se le advierte que se vaya y que deje lugar a un estadio superior de producción, ¿no? Eh, el proceso de valoración del capital es al mismo tiempo el de su desvalorización, ¿sí? Eh, no hay, por supuesto, una teoría acabada de la crisis en Marx, Mandel lo ha reconocido, pero sí hay estas contradicciones, estos apuntes de tendencias a la crisis por el carácter contradictorio del capital, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta riqueza lo está presentando. Después, en los propios Grundrisse, Marx junta la producción y la circulación como enajenación. Si ya había una enajenación en la circulación, hay una enajenación en la producción, bueno, pues producción y circulación implican enajenación. Vean cómo, para poner un ejemplo de cómo escribe Marx en los Grundrisse, ¿no? Dice esta cita muy densa de Marx, ¿no? No se ponen el acento sobre el estar objetivado, sino sobre el estar enajenado. No se pone el acento en el objetivar, en el producir, sino en que lo que se produce se enajena. El estar alienado, el estar extrañado, el no pertenecer al obrero, sino las condiciones de producción personificadas. Esto es, sobre el pertenecer al capital de ese enorme poder objetivo que el propio trabajador social se ha contrapuesto a sí mismo como uno de sus momentos, ¿sí? Dialéctica de la enajenación en este párrafo, ¿no? Que no es el joven Marx, es el Marx de los Grundrisse, ¿no? Entonces, creo que podemos afirmar que la dialéctica de la enajenación es la base de la crítica de la economía capitalista, ¿no? Dice Marx, a nivel de capital, el proceso de la objetivación se presenta como proceso de enajenación para el trabajo y como apropiación del trabajo ajeno para el capital. Y la apropiación del trabajo ajeno ya sabemos que visto concretamente es plusvalía, ¿no? Eh, y en ese sentido se vuelve explotación. Entonces tenemos los Grundrisse, ya no sé cuánto tiempo llevo, pero a ver si avanzamos un poco más. Eh, porque primer redacción del Capital, toda esta enorme riqueza que tienen los Grundrisse, ¿no? Pero están los manuscritos de esta etapa del 61 al 63. Dussel dice que en estos meses, del 61 al 63, Marx escribe 23 cuadernos de apuntes, ¿no? Que apenas se publicaron en alemán, por cierto, del 76 al 82, ¿no? Todo ese enorme material fue consultado por Engels, Kautsky, de ahí sacaron el tomo 2, 3, y las teorías de la plusvalía, ¿no? Desconocidos por la tradición marxista, ¿no? Entonces es una enorme cantidad de escritos en realidad, ¿no? Pero podemos encontrar un escrito que sí publicó Marx, que es la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Que es un libro
comparado con estas tremendas exploraciones que hace Marx en los Grundrisse, relativamente más sencillo, ¿no? Y leído a la luz del propio Capital, del libro primero, también mucho más sencillo. De modo que a veces lo que más interesa luego es el prólogo y esta metáfora de infraestructura y superestructura, y sobre todo la trayectoria de Marx, ¿no? Que cuenta su historia. La contribución tiene dos capítulos, la mercancía y el dinero, ¿no? Y hasta eso no todo esto lo traslada Marx a El Capital, ¿no? Pero digamos, estos son los dos capítulos, pero lo interesante es que vuelve a replantear el plan del capital, ¿no? Acuérdense, estudiar el capital, la propiedad de la tierra, el trabajo asalariado, el estado del comercio, ¿no? Y luego dice, bueno, pero en este libro solo desarrollé la mercancía y el dinero, que creo yo serían parte del libro del capital, por supuesto, lo fueron parte del libro del capital, así empieza, ¿no? Luego están las teorías de la plusvalía, ¿no? Yo alguna vez me metí en las teorías de la plusvalía buscando justamente la dialéctica de la enajenación y la encontramos, ¿no? Fácilmente, a cada rato Marx. Luego las teorías de la plusvalía es mucha transcripción de citas de autores diversos, ¿no? Pero de pronto Marx toma la palabra y empieza a hablar del capital como una relación invertida, enajenada, como un poder ajeno y hostil, ¿no? Todo esto que hemos estado viendo, ¿no? El propio capitalista tiene poder porque es una personificación del capital. Esto hay que recordarlo, ¿no? O sea, en efecto hay un poder ahí en la producción, pero no es el poder del capitalista, es el poder de unas condiciones de producción enajenadas, ¿no? De un mundo enajenado, de un mundo vuelta de cabeza, donde las cosas son personificadas y las personas son cosificadas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, rastreándole en las teorías de la plusvalía, el capital se caracteriza como excrescencia parásita que succiona trabajo. Me gusta más la metáfora de vampiro, que sí la utiliza Marx en el propio Capital, ¿no? Dominio enajenado sobre el trabajo y la producción ajena. Condiciones materiales de trabajo enajenados, independientes, que se encuentran encarnadas en el capitalista. Dominio de la cosa sobre el trabajo vivo. O luego dice trabajo muerto que domina el trabajo vivo. Relación transitoria que los economistas burgueses y los burgueses quisieran como eterna, que invierte y enajena. Poder dominante del trabajo y el que lo engendra como base de la productividad del trabajo y como riqueza ajena al trabajo. Dominio de la producción sobre el productor. Invierte relaciones y se vuelve fetiche de la productividad de las cosas, del dominio de la máquina, etc. Enajenación del trabajo impago, de la producción social como propiedad ajena, ¿no? Y una cita de las teorías de la plusvalía. Para los economistas burgueses, el trabajo solo se vuelve eficaz cuando se convierte en capital y se enfrenta a sí mismo, cuando el elemento pasivo enfrenta su contrapartida activa. Por lo tanto, el productor es dominado por el producto, el sujeto por el objeto. El trabajo está siendo encarnado por el trabajo encarnado en un objeto, etcétera. En todas estas concepciones, el trabajo pretérito aparece no solo como un factor objetivo del trabajo vivo, subsumido en él, sino a la inversa, no como un elemento de la fuerza de trabajo vivo, sino como un poder sobre ese trabajo. Los economistas asignan una falsa importancia a los factores materiales del trabajo en comparación con el trabajo mismo, para tener también una justificación tecnológica de la forma social especial, es decir, la forma capitalista en que las relaciones de trabajo con las condiciones del trabajo se vuelven al revés, de modo que no es el obrero quien utiliza las condiciones de trabajo, sino que estas las que lo utilizan a él, ¿no? Muy claramente la dialéctica de la enajenación, pero siempre hay apuntes en Marx de utopía comunista, ¿no? De pronto imaginémonos, y de pronto hay esbozos, ¿no? Y en esta teoría de la plusvalía hay un esbozo de la desenajenación. Dice Marx, si todos tienen que trabajar
Pero si desaparece la contradicción entre los que deben trabajar demasiados y quienes son ociosos, y esto de cualquier modo sería el resultado de que el capital dejase de existir, de que el producto dejara de proporcionar un título de derecho al sobretrabajo ajeno. Y si además se tiene en cuenta el desarrollo de las fuerzas productivas engendradas por el capitalismo, o sea, las condiciones están dadas. Nada más que tenemos a los ociosos y a los que trabajan demasiados, pero tenemos esta potencia productiva. Bueno, dice Marx, la sociedad produciría la necesaria abundancia en 6 horas. Produciría más de lo que ahora hacen 12 horas y por añadiduría todos tendrían 6 horas de tiempo disponible, es decir, verdadera riqueza, tiempo que no será absorbida por el trabajo productivo directo, sino que quedará disponible para el goce, el disfrute, con lo cual se abrirían horizontes para el desarrollo de las facultades del hombre, etcétera, ¿no? Si el tiempo de trabajo se reduce y desaparece el trabajo enajenado y sus contradicciones, el trabajo se vuelve libre. Es verdadero trabajo social, es más humano. Sí, muy bien, pero también hay tiempo libre para disfrutar los productos y para que descubramos que la riqueza más allá del capitalismo es tiempo disponible, ¿no? Es esta utopía, ¿no? Y lo encontramos en las teorías de la plusvalía, la enajenación, la independencia de las mercancías, el dinero, el propio capital que dominan a los trabajadores, que se personifican como poder de los capitalistas. Es un tema que atraviesa los tomos de las teorías de la plusvalía y que atraviesa todas sus obras. Estaba encontrando los manuscritos de 1861-63 que los tradujeron y los publicaron en un libro Comunidad, ¿cómo se llama? Como Capital, en una edición boliviana, donde por fin ahí están los famosos, una parte de estos manuscritos, ¿no? Donde Marx empieza a meterse con esta cosa de que la mercancía, dinero mercancía, vender para comprar, eh, en realidad no es la dominante en el capitalismo, porque lo que domina es la del dinero, mercancía, que se vuelva dinero incrementado, que es la fórmula del capital, como va a decir, la forma simple del capital, como va a decir en el Capital Marx. Entonces se pone largamente a explorar este asunto, ¿no? Y el problema es un poco lo mismo, ¿no? ¿De dónde se valoriza el capital? El capital quiere valorizarse, pero ¿cómo? Entonces, otra vez una larguísima argumentación de que no puede hacerlo por la circulación. Tiene que pasar a la producción. Hay Marx todavía habla de trabajo vivo, ¿sí? Que es el que produce valor. El dueño que quiere dinero incrementado compra ese trabajo vivo para que incremente su valor, ¿sí? Y bueno, ahí está la cuestión de la plusvalía, ¿no? Todo esto. Pero también lo dice en términos de enajenación, ¿no? Eh, las condiciones para la realización de su trabajo, la del obrero que va a producir plusvalía, deben confrontarlo como condiciones alienadas, enajenadas, como poderes ajenos, condiciones bajo el dominio de una voluntad ajena, como propiedad ajena, ¿no? Esta importancia de la enajenación como inversión, como poder ajeno. El trabajo objetivado pasado se convierte de ese modo en el soberano del trabajo presente y vivo. La relación entre sujeto y objeto se invierte. Si en las premisas que adoptamos sobre las condiciones objetivas para la realización de la capacidad del trabajo del trabajador y por lo tanto para el trabajo real, este aparece ya frente al trabajador como algo ajeno, como poder independiente que se relaciona con el trabajo vivo antes que con las condiciones de su propia preservación e incremento. La herramienta, el material de trabajo y los medios de su subsistencia solamente se ceden al trabajo con el objetivo de absorber más del mismo. Esta inversión es todavía más pronunciada en el resultado. Las propias condiciones objetivas del trabajo son el producto del trabajo
y en la medida en que se las considera desde el ángulo del valor de cambio, no son otra cosa que tiempo de trabajo en forma objetiva, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? El capital como poder independiente, ajeno, hostil hacia su propio creador, que funciona para que el dinero se vuelva dinero incrementado, se vuelve un poder que domina a los trabajadores, obligándolos a vender su fuerza de trabajo, a someterse a las máquinas, a dar parte de su tiempo de vida a la producción de plusvalía, a ser cosificados y mero medio instrumento de producción de plusvalor. El capital es trabajo muerto que, como un vampiro, vive solo de chupar trabajo vivo, y en cuanto más vivo, más trabajo chupa. Sí, me gusta más la metáfora del vampiro, ¿no? En esta imagen que ven a la derecha, media rara, lo de un ángel, no lo van a ver bien, eh, pero el ángel que viene con el socialismo, aquí hay un trabajador prostrado y aquí hay un vampiro que lo está chupando, ¿no? Eh, en fin, eh, y todo este inmenso material de la crítica lo va a tomar Marx para redactar el libro 1 del Capital, que por fin publica en 1867, ¿no? Eh, iba a entrar con el Capital, pero no, ya, con el libro 1 del Capital. Bueno, déjeme ver un poquito. Ya todo el mundo ya sabe que se habla sobre todo de 3 libros: proceso de producción, proceso de circulación, proceso de producción capitalista en su conjunto, ¿no? El libro 1 tiene un movimiento, tiene 7 secciones y tiene este movimiento conceptual. Parte de la mercancía, de pronto descubre dinero, mercancía, dinero incrementado, fórmula del capital, el problema de dónde viene este valor que se valoriza, se mete entonces en el proceso de trabajo y valorización, y descubre la plusvalía absoluta por el aumento de tiempo de trabajo, o relativa por la introducción de tecnologías, de maquinaria, ¿no? Se mete con la cuestión del salario y termina, el libro 1 termina con el proceso de acumulación de capital. El dinero incrementado se reinvierte en una reproducción ampliada del capital, ¿no? El libro 1 tiene entonces estas 7 secciones con 21 capítulos, ¿no? Como les decía, ¿no? Mercancía y dinero, la transformación del dinero en capital, que es solo un capítulo, ¿sí? De plusvalía absoluta, 2 capítulos, pero Marx echa casi historias de tecnología, por ejemplo, en el de plusvalía relativa, historia de lucha de clases en el de plusvalía absoluta, ¿no? También en el salario. La séptima sección eh, está la ley de la acumulación capitalista y la llamada acumulación originaria, ¿no? Eh, entonces, parte de la mercancía, parte del dinero, se intercambian las mercancías, pero esto con lo que empieza, valor de uso, valor de cambio, mercancía, eh, el valor producido por el trabajo cristalizado en las mercancías, en realidad no es el tema del capitalista, porque el capitalista quiere invertir dinero para obtener dinero incrementado. Este es el problema de la primera sección, ¿no? Después de meternos con el valor de cambio, valor de uso, el valor como valorización del propio trabajo, nos pone este problema, ¿no? En la segunda sección lo aborda propiamente, ¿no? ¿Cómo es esto de que domina esta fórmula del dinero, mercancía, para que se vuelva dinero incrementado? Y de la tercera sección hasta la sexta nos da la solución, es la plusvalía, ¿no? Este valor superior al salario pagado que se incorpora en la mercancía en el proceso de producción, ¿no? Que puede ser plusvalía absoluta, alargando la jornada, o plusvalía relativa con innovaciones tecnológicas, ¿no? Parte de esa plusvalía se reinvierte en el proceso de acumulación y reproducción ampliada, como lo explica en la séptima sección, que desarrolla la ley de la acumulación del capital, que es una ley de la población, por cierto,
y el secreto de la llamada acumulación originaria. Pero ya estoy terminando, le puse un final acá, ¿dónde está? Aquí está. Pero en otra ocasión nos adentraremos en el libro 1 del Capital y tal vez de los otros, pero quizás como un seminario específico dedicado a esta obra y a los otros libros, ¿no? En todo caso, antes de ello, habría que volver a Marx, ya esta es nuestra segunda vuelta a Marx, ¿no? Pero el último Marx, el Marx anticolonialista, el que estudia las comunidades de la antigüedad y las formas de propiedad en la historia humana, desarrollando una visión multilineal de la historia, ¿no? O sea, Marx todavía tiene muchas, muchas cosas que decirnos y pues ya estoy acabando, por fin, ya no sé si alguien sigue vivo por ahí. Bueno, pues muchas gracias por esta, no, la verdad no sé ni cuánto tiempo me tardé por esta larga, supongo, intervención y a los que aguantaron, pues muchas gracias, espero que haya sido interesante. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues bienvenido, ¿no? Espero que les haya... Siempre digo, esta es una introducción y es una introducción. Habría que profundizar más aspectos, hay muchísimas cosas que discutir. Entonces, no sé si quieren comentar algo, bueno, por supuesto. Vamos a ver a Zapata. Sí, vamos a ver a Zapata. Aunque no es Marx, pero lo vamos a ver, lo vamos a ver, ya lo ando pensando, ¿no? Eh, cuando veamos marxismo en México, ahí va a estar Zapata. Vas a ver, Fernando. Eh, pues no sé, si no hay comentarios, podemos ir a disfrutar nuestro domingo. Espero que Silvia haya... Federici también, no hemos visto nada de ella. ¿A quién? Silvia Federici, Federici, sí, a ver si Naela por ahí se anima. Vamos a tener una escuela de cuadros y ya ando comprometiendo a Naela que nos repita Federici, porque ella lo expuso junto con Toby, que está aquí, ¿no? Y otra compañera, pero sí, o sea, eh, vamos a abrir más. Pero acuérdate que este es seminario de Marx, ¿no? Igual, a ver si luego vamos abriendo otras pláticas, ¿no? Sobre estos temas. A mí sí me pues interesa volver sobre marxismo en México, ¿no? Sí, es muy interesante. Eh, sí, también, pues siguiendo la misma dialéctica materialista, pues a lo mejor buscar a alguien que haga una crítica de Marx que sea valiosa, ¿no? Que sea sintética. ajá. Ajá, pero no. No, Pues bueno. está muy difícil por el momento histórico y que no hemos superado la metaproducción Ah, no, capitalista, pero pero no, seguramente hay. sí es que el pensamiento de Marx es muy, muy potente, ¿no? Eh, Ve, por ejemplo, toda esta elaboración que está haciendo, ¿no? Este compromiso teórico que está teniendo Marx. Entonces, y es claramente que una crítica procapitalista y burguesa, Marx lo decía, son meras apologías al capitalismo, ¿no? Eh, Mejor vemos marxismos ecológicos, ¿no? No, yo estoy pensando hacer un contraste entre Escuela de Frankfurt y trotskismos, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, si no hay algún comentario más, Héctor, está esperando a ver qué me dice Héctor, pero no, mejor no. Bueno, fue un esfuerzo, Héctor. No, Andrés, excelente, excelente, digamos. Me parece que tu propósito de recuperar el concepto de alienación como eje vertebral de tu interpretación es muy coherente y creo que resuelves bien el vínculo con cómo está presente, ¿no? Y es lo que le da potencia, digamos, a la teoría del valor y todo eso, ¿no? Quizás lo que me siento como ausente en esta exposición, pero hubiera sido útil un apoyo adicional,
que tendría que ver con la idea de ciencia, la crítica de la economía política como la ciencia de superación del capitalismo, ¿no? O sea, creo que en Marx hay mucho recuperable en este sentido, ¿no? Y que, por supuesto, eso deviene de su propia concepción de crítica, ¿no? Crítica como superación, digamos, ¿no? Entonces, solo esa parte, digamos, que también tiene, como tú lo dices, mucho de filosófico, eh, digamos, no la vi, no tenía quizás por qué, pero solo como un aporte, digamos, para tener una visión mucho más integral. Pero repito, en general te felicito, Andrés, es un esfuerzo de síntesis, la capacidad, dije, cuando vi tantísimas diapositivas, dije, ¿y cómo las va a, ¿no? Y si lo resuelves, ¿no? Es una capacidad de, retomas algunas, no todas, y lo logras dominar, ¿no? Logras cautivarlos. No, realmente me pareció muy buena la presentación. Te felicito nuevamente. Y te agradezco también, ¿no? Mira, aquí estuvieron presentes estudiantes del doctorado y que seguramente serán motivo para que mañana platiquemos en nuestra clase de qué les pareció tu, tu charla de hoy, ¿no? Bueno, pues estoy esperando tu observaciones así un poco temeroso. No, pues muchas gracias a ti, Héctor, ¿no? Por esas observaciones, por la entender que es un esfuerzo de recuperar todo esto que me parece muy importante, ¿no? Pero el mayor punto de crítica o de diferencia que tenemos, no crítica, es diferencia, ¿no? Es sobre la llamada acumulación originaria y que nada más la dejaste hasta donde coincido contigo, ¿no? Ya después ya sabes que hay diferencias, pero hoy me diste los argumentos, ¿no? Cuando estás hablando de que tiene una importancia esta a raíz a la luz de los nuevos conocimientos que tenemos de la obra de Marx, esta idea de lo no lineal y todo eso, ¿no? Entonces eso nos lleva necesariamente a replantear, pues esto, ¿no? Que hacen con la acumulación originaria, ¿no? Porque, y también recuperaste la idea de revolución permanente en Marx, que te hace otra lectura, no necesariamente lineal, ¿no? Entonces, sí, muy bien, Andrés. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todas, a todos los que estuvieron aquí. Naela, luego platicamos, ¿sí? ¿Estás viva todavía? Sí, sí, todavía sigo viva. Bueno, luego platicamos, Naela. Sí. Perdón, estás despierta, iba a decir despierta, pero sí, cuídate mucho, Naela. Sí, tenemos que platicar luego. Bueno, Toby, todos, un abrazo, Castor, nos vemos, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. muchas gracias. Gracias. Hasta luego.